Muy buenos días para todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración en el diseño y el entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de dibujo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y seguir con rigor las instrucciones, pausando y regresando cuantas veces necesiten. Durante la clase y al final del ejercicio deberán fotografiar el proceso y el resultado final del trabajo, compartirlo en el grupo y dialogar con el profesor y los compañeros sobre los aciertos y puntos a mejorar del trabajo para corregirlos oportunamente y lograr un mejor resultado. Ahora vamos a dibujar la figura femenina. La figura femenina tiene exactamente las mismas proporciones que la figura masculina, ya que tanto hombres como mujeres son parte de exactamente la misma especie. Si bien existen diferencias físicas entre la figura femenina y la masculina, estas no pueden ser demasiado trascendentes, no pueden ser estructurales, ¿sí? Simple y sencillamente son algunos elementos estructurales diferentes y la mayoría elementos estéticos, pero no los esqueletos y el sistema muscular son muy parecidos, ¿ok? Entonces, con base en eso, pues las diferencias tampoco pueden ser muy dramáticas. El largo, la longitud de las extremidades es la misma, la relación de proporciones de la cabeza es la misma. Muchos de los elementos son iguales, no hay unas diferencias muy marcadas tampoco en las dimensiones del hombre y de la mujer, ¿sí? Hay algunas estadísticas que dicen que la mayoría de las mujeres miden unos 10 a 15 centímetros menos que los hombres, pero como todos saben existen mujeres altas y hombres bajitos, entonces tampoco es como que un estándar demasiado marcado. De la misma manera, también pueden haber mujeres con ciertas características más masculinas y hombres con ciertas características más femeninas, entonces simple y sencillamente como un canon base de la figura femenina idealizada, que tiene una estructura muy parecida a la masculina con sutiles diferencias, pero que en general no son diferencias como las que podrían haber en otras especies. Somos hombres y mujeres, formamos parte de la misma especie y en el dibujo y la representación de las proporciones es notorio que son casi las mismas estructuras. ¿Listo? Entonces, una de esas pequeñas diferencias es que la cadera en la mujer la vamos a dibujar más ancha que el tórax, mientras que en el hombre dibujamos el tórax más ancho que la cadera. Pero aparte de eso, en un sentido estructural, no hay mayores diferencias. Ya las otras serían elementos más estéticos, los rasgos faciales de la mujer son más suaves, la presencia de los senos ayuda mucho a enfatizar la figura femenina, pero aparte de esos elementos es muy parecido. Entonces empecemos por dibujar la división de las 8 cabezas. Esta figura femenina de una mujer adulta idealizada también la trabajaremos con las mismas proporciones de las 8 cabezas.
Al igual que con el dibujo anterior, acá voy a dibujar tanto la vista frontal como la posterior y la lateral. Entonces hago unos ejes centrales. Estos ejes centrales cumplen dos funciones. Primero, en la vista frontal y la posterior me van a servir como referencia para la simetría. Es importante que una mitad del cuerpo sea exactamente igual a la otra, y la otra función es el eje de equilibrio. Cuando el cuerpo humano está quieto, sin desplazamiento, el eje de equilibrio debe ser perfectamente vertical. Entonces esto brindará la sensación de tener una figura estable en el espacio. ¿Ok? Ahora empecemos por dibujar la cabeza. Al igual que en el ejercicio de la figura masculina, la figura femenina la iniciamos por el dibujo de una cabeza que mida una cabeza. Dibujamos un círculo que sea un poquito mayor a 2/3, y a partir de este punto, un poco más abajo, a partir de acá hasta la base, hago una división de tercios. Y acá me voy a guiar para dibujar el maxilar y darle un poco más de forma de cabeza a este elemento. ¿Listo? La medida se llama cabeza porque contiene la cabeza de tope a tope. No debo excederme ni tampoco me debe quedar faltando, porque entonces habría una inconsistencia en el nombre o la dimensión de la medida. ¿Ok? Entonces es exactamente la cabeza ahí. Luego voy a dividir la cabeza 2 en tercios, y a partir de 1/3 de la cabeza 2 hasta la base de la cabeza 3 voy a dibujar el tórax, el cual va a ser algo menor a 2 cabezas. Digamos que podría tener una dimensión de cabeza y media de ancho o algo por el estilo, que sea más o menos así. Es bastante más estrecho que lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, ¿cierto? Luego voy a dibujar acá en la cabeza 4 la cadera. La cadera, como les decía, debe ser más amplia que el tórax. Entonces miro cuál es el punto más amplio del tórax, y a partir de ahí dibujo una cadera un poco más amplia hacia afuera. ¿Sí? Entonces tengo este punto y acá lo ensancho. ¿Listo? Y formo este diamante. Debo procurar que sea simétrico. Sí, es muy importante la simetría en el ejercicio de figura humana. Entonces no me voy a dar concesiones especiales como pues, así está más o menos bien y nada por el estilo. Tengo que ser riguroso. ¿Ok? Acá hay un asunto. Cuando dibujamos esta figura, dibujé de manera continua esta forma. La forma del tórax y la de la cadera enlazaban perfectamente, ¿sí? Tenían una forma muy continua. Pero acá necesito que haya un desfase, ¿sí? Que la cadera, literalmente, el diamante que forma la cadera se salga un poco hacia afuera, ¿sí? No solo que sea más ancho, sino que se vea que hay una forma en la que se sale algo hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las principales diferencias estructurales entre la anatomía masculina y la femenina, pero como les digo, es un detalle relativamente pequeño. La gran mayoría de los elementos que componen la figura son casi iguales, pero hay ocasionalmente ciertas diferencias estructurales pequeñas. ¿Ok? Ahora vamos a dibujar los pies a la altura de media cabeza 8. Tienen forma de campana, ¿sí? Acá, media cabeza, forma de campana. Y desde este punto hacia este punto voy a trazar unas líneas que me van a ayudar a formar las piernas. Muy bien. Ahora, más o menos a la mitad de la cabeza 6 hacia abajo, aquí entre la base de la cabeza 6 y la mitad de la cabeza 6, voy a dibujar las rodillas. Las rodillas las voy a juntar. Listo. Luego
voy a tratar de ubicar por acá los hombros. Entonces empiezo dibujando desde este punto una guía hasta este punto de la cabeza, el cual me va a permitir ubicar más o menos donde iría el músculo del hombro, el deltoides. Cuando dibujamos la figura masculina, aquí también voy a utilizar esta guía para ubicar más adelante el trapecio. Cuando dibujamos la figura masculina, dibujamos esto como un círculo, pero acá lo vamos a hacer un poco más como un óvalo un poco sesgado según esta inclinación, ¿sí? Tendría un poco esta forma. El canon que estamos dibujando muestra una mujer que tiene una espalda, una distancia entre los hombros menor que la figura masculina. Sí, es un ancho diferente. La ubicación del hombro es más o menos la misma. También tiene una guía que baja. Listo. Y 2/3 de la cabeza 5 irá a la mano. Este elemento es igual a cuando dibujamos la figura masculina. Listo. A partir de este punto vendría el codo, que el codo es una de las partes más gruesas del brazo, pues el centro, el grosor del antebrazo, y lo voy a dibujar no completamente alineado al centro de este cruce, sino ligeramente más abajo, pero también lo voy a hacer un poco más delgado que lo había hecho en esta figura, ¿sí? Una esfera ligeramente más pequeña. Eso es simplemente porque para este canon los brazos de la mujer son algo más delgados que lo que eran los brazos para el hombre dentro del mismo estudio, ¿sí? Entonces, un poco más delgados los brazos, incluyendo el codo, ¿de acuerdo? Solo un poco, nada exagerado, un poco más delgado. Ahora, la figura no tiene estos trayectos rectos que he dibujado acá para la representación de los brazos y de las piernas, sino que tiene una cierta curvatura. Entonces, al final, estas piernas van a tener acá en la parte de la pantorrilla una inclinación hacia afuera, los muslos una inclinación hacia adentro, pequeña. En esta parte del antebrazo una inclinación hacia afuera, una curvatura hacia afuera, y aquí una curvatura ligeramente hacia adentro, que haya una cierta ondulación en el cuerpo, ¿sí? No es natural que haya puntos muy rectos. A partir de este punto voy a hacer los ejes articulares de las piernas, pero acá van a empezar a haber otras pequeñas diferencias. En el hombre habíamos hecho que hubiera una muy pequeña separación entre las piernas, pero acá en la mujer esa separación va a ser un poco mayor, ¿sí? Una cierta separación entre las piernas, y a partir de ahí hasta este límite más o menos voy a ubicar un eje circular que me va a permitir visualizar cómo rotarían las piernas en caso de que rotaran. En este momento pues no tengo planeado que las piernas roten, pero tener o acostumbrarme al dibujo de estas elipses me ayuda mucho. Ya en el futuro sí las usaré. Listo. Entonces, con base en estas guías, en base en las rodillas, voy a empezar a dibujar la forma de las piernas. Entonces, las rodillas son un poquito aisladas, ¿sí? La forma del muslo viene casi que hasta la mitad de la rodilla, la forma de la pantorrilla viene casi hasta la mitad de la rodilla, diferente de acá el codo, que el codo está integrado a la parte del antebrazo, cosa que no ocurre en la parte de la pierna. La rodilla parece un poquito aislada. Listo. Acá la rodilla sube y hay una pequeñísima separación. Listo. Y luego el muslo, y luego se separa más. Listo. Luego en la parte de afuera la pierna tiene una continuidad con la cadera, en la que se ensancha y luego se dirige hacia la rodilla. Listo. Esos muslos pueden ser ligeramente más gruesos que los del hombre, ¿cierto? Y las pantorrillas deben ser ligeramente más delgadas que las del hombre. Pero acá ya empieza a verse un poco ese asunto, porque la cadera pues ya de por sí era un poco más ancha, entonces acá se alcanza a percibir que es un poco más grueso también por ese asunto. Para dibujar las pantorrillas, antes de dibujar la forma, debo hacer estas guías, ya que uno de los músculos de la pantorrilla, uno de los gemelos, debe quedar
más hacia arriba y el otro más hacia abajo. El que está más hacia adentro de la pierna queda más hacia abajo, el que está hacia afuera de la pierna queda más hacia arriba. Lo opuesto con los tobillos. Entonces acá, y teniendo en cuenta esta curvatura hacia afuera, voy a tratar de dibujar esta forma. Una forma en la que se pueda ver que acá hay un músculo a esta altura, una curvatura hacia afuera, y acá un músculo a esta altura y una curvatura hacia afuera. Debo tratar de hacer que esta parte de la pierna sea un poco más marcadamente más delgada que esta. En la pierna masculina era algo más delgada, sí, pero en la femenina esa diferencia entre esta parte de la pierna y esta parte de la pierna debe ser un poco mayor. ¿Listo? En la pierna femenina esa diferencia debe ser un poco mayor. Los tobillos a distinta altura y dibujo los pies. ¿De acuerdo? Entonces acá, un poquito por encima de la base de la cabeza 4, ubico la ingle y más adelante por detrás de este elemento podría verse algo del glúteo, pero todavía pues no se alcanza a visualizar. Cuando dibujemos la vista posterior ya se hará más evidente a qué parte pertenece este pequeño músculo del glúteo que le estoy insinuando acá. Listo. Ahora voy a dibujar los brazos. La forma de los brazos es igual a la forma en la que dibujamos los brazos del hombre, pero no vamos a marcarle tanto los músculos. Aquí vendría esta clavícula, bajaría un poco hacia el centro del pecho, solo un poco. ¿Listo? Y a partir de acá ya podríamos ubicar los músculos del brazo. Aquí ya tengo la mano, tengo el codo, medianamente estuve insinuando la forma del antebrazo, pero todavía no lo he dibujado. Primero voy a dibujar la muñeca, un poquito más hacia afuera que la mano, ¿sí? Pueden ver que no está perfectamente centrada, sino que está un poquito hacia afuera. Me va a permitir visualizar un brazo delgado y dibujo esta forma tiene una curva hacia afuera casi continua y en la parte interior tiene una curva en forma de S que me ayuda a enfatizar que esta parte del antebrazo es más gruesa. Listo. Ok, creo que puede ser un poco más delgado. Listo. Y desde el centro del codo hasta más o menos el centro del hombro iría un óvalo delgado que me ayudaría a visualizar más o menos la forma del brazo, pero esta forma del brazo no va a tener los músculos tan marcados como los del hombre, entonces voy a tratar de suavizar un poco estas curvaturas. Aquí un poco del hombro y suavizo esas curvaturas. Puede ser un poco más delgado. Ahí estaría bien. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte de acá, habíamos dejado este espacio. Esta parte es en realidad una parte ósea. No es exactamente el oblicuo abdominal, aunque está vinculado al oblicuo abdominal. Esta parte es una proyección de la estructura ósea de la cadera que se llama cresta ilíaca y que es una parte que en las mujeres se marca. ¿Listo? Entonces marcamos la cresta ilíaca, acá se proyecta un poco la ingle hacia ese lado, pero también desde esta parte inferior de la cresta también se proyecta un poco hacia la ingle. Listo. Pues ahí estaría la cresta ilíaca y la forma de la cintura. Listo. Ahora vamos a dibujar
el cuello. El cuello en la mujer es algo más delgado que en el hombre, pero no demasiado. Si bien ya no es como en el hombre, que era casi tan grueso como la cabeza, tampoco podemos exagerar y llegar a una caricatura. Debe ser algo más delgado, pero con cierta moderación. Y el trapecio, el músculo que está por detrás del cuello, que es parte desde la clavícula, tampoco debe ser muy marcado. Es mucho menos marcado que en el hombre, pero debe estar. ¿Listo? Entonces aquí iría el trapecio. Voy a insinuar un poco los dedos. Más adelante dibujaremos las manos con un nivel de detalle mucho mayor. Por ahora solamente es como para ubicarlas. Ahora vamos a dibujar los senos. Los senos son un poco problemáticos. El centro del seno sería este cruce entre esta guía y la base de la cabeza 2. Pero a partir de acá muchas cosas pueden pasar dependiendo del tamaño de los senos. Bien, el principio es que mientras más grandes sean, más abajo es su centro, porque los senos pesan y jalan la masa hacia abajo mientras más grande es. Si se dibuja un personaje con senos muy grandes, el centro de su pecho debería empezar a quedar un poco más abajo, ¿sí? Mientras más grande sea, más abajo se dibuja. En condiciones naturales, porque obviamente si son senos muy artificiales, pues pueden ser grandes y mantener este centro, pero serían muy poco realistas, ¿de acuerdo? Entonces a partir de este centro vamos a dibujar los senos. Los senos que voy a dibujar, los voy a dibujar como unos óvalos en diagonal. Tendría, digamos que más o menos desde el centro de la clavícula dibujo estas diagonales, y con base en estas diagonales dibujo unos óvalos. Estos óvalos no se van a tocar en el centro, ¿sí? Y van a estar más o menos centrados hacia acá, un poco más hacia afuera. Listo. Unos óvalos que vayan con esta diagonal, que no se alcancen a tocar completamente. Y procurando mantener la simetría. Estos hombros los siento algo marcados, creo que los voy a suavizar un poco más. No es conveniente que sean tan marcados. Listo. Entonces más o menos acá quedaría la forma base de los senos. Voy a pulir un poco estos hombros y el grosor del brazo. Y acá voy a dibujar una insinuación de donde podrían venir las costillas.
Y los pezones no quedarían totalmente en el centro, sino que quedarían un poco hacia afuera. Aquí vendría el ombligo. Entonces esta sería la estructura básica para la vista frontal femenina. ¿Listo? Ahora vamos a dibujar la vista posterior, que tendría exactamente la misma estructura, pero las masas que se representan, que se resaltan, son otras, ¿sí? Obviamente no se alcanzarían a ver los senos, habría un protagonismo del glúteo y la forma de las manos y de los pies sería otra, porque se vería otro lado de esa parte del cuerpo, pero la estructura base sería la misma. Este rostro me parece que quedó un poco ancho, lo voy a adelgazar un poco. Creería que así está bien. Listo. Continuamos entonces con la vista posterior. Ok. Revisemos entonces cuál fue la estructura que dibujamos para esta vista frontal. Empezaremos por dibujar la cabeza. La cabeza debe medir obviamente una cabeza completa. Empiezo por un círculo. A partir de un poquito más abajo del tope hago una marca y luego el resto lo divido en tercios. Con base en esto dibujo más o menos dónde iría el maxilar, aunque en esta vista pues no se alcanzaría a ver el maxilar, pero me sirve para definir la forma base de la cabeza. Ok. A partir de un tercio de la cabeza 2, solo divido en tercios. A partir de este tercio hacia abajo hasta la base de la cabeza 3 voy a dibujar el tórax, que en la figura femenina es más estrecho que en la figura masculina. Debo mantener la simetría. Luego acá, saliéndose un poco, casi que hasta el tope de esto, empiezo el dibujo de la cadera. La cadera también tiene forma de diamante, un poco más exagerada acá, y es más ancha en general que el tórax. ¿De acuerdo? En la parte de abajo, desde media cabeza 8 hasta la base de la cabeza 8, dibujo los pies con punto central, más o menos central, no es pues exactamente central. Hasta acá hago una guía. Esta guía me va a permitir ubicar algunos elementos de las piernas más adelante. Listo. No me quedo muy simétrico. Pulo un poco más hacia afuera acá. No. Listo, igual estas ahora las reemplazo por curvas. A la mitad de la cabeza 6 empiezo a ubicar las rodillas deben ir hasta la base de la cabeza 6, deben quedar juntas. Listo. Y a partir de este punto dibujo unas líneas guías hacia la clavícula. Más adelante me van a permitir ubicar otros elementos. Y a partir de este punto dibujo unas líneas guía hacia este punto de la cabeza. Acá, en este segmento, voy a dibujar unos óvalos alineados a esta inclinación que me van a permitir dibujar los hombros, ¿sí? Los hombros en la mujer son un poco más estrechos que en el hombre. Son más separados y más voluminosos en el hombre. En la mujer son un poco menos, en promedios, pero ahí irían. Y luego dibujo una guía hacia abajo y a 2/3 de la cabeza 5 voy a dibujar la mano. Esta parte sería la palma y esta parte los dedos. ¿De acuerdo? Más o menos en este punto voy a ubicar el codo como una bola un poco más pequeña que la que hacíamos para dibujar el brazo masculino. Sí, los brazos femeninos van a ser algo más delgados, tampoco algo muy exagerado, pero un poco más delgados, ¿sí? Y
Acá voy a dibujar la muñeca un poco hacia afuera. Listo. Y ahora voy a hacer unas curvaturas que me van a ayudar a definir un poco mejor la forma. En esta parte de acá se insinúa que hay una curvatura hacia afuera. En esta parte de acá se insinúa que va a haber una curvatura hacia adentro. Acá curvatura hacia afuera. Acá curvatura hacia adentro. Además voy a necesitar unas guías acá para poder dibujar los músculos de la pantorrilla y los tobillos, ya que uno de los músculos de la pantorrilla, el que queda hacia adentro, debe quedar más abajo y el que queda hacia afuera más arriba. Listo. Entonces estas guías me ayudan a eso. Y en los tobillos ocurre lo opuesto a lo que ocurre en las pantorrillas, ya que un tobillo, el tobillo interior queda más hacia arriba y el tobillo exterior más hacia abajo. ¿De acuerdo? A partir de este punto puedo empezar a dibujar las formas básicas que definen los muslos. Bueno, me queda faltando una guía. Acá debe ir una circunferencia. Estas circunferencias deben ser un poco más separadas. En el hombre se alcanzan a juntar completamente, acá en la mujer no, porque las piernas de la mujer deben ser un poco más separadas. Listo. Entonces aquí iría la ingle. Obviamente desde este punto de vista no se va a ver porque el glúteo la va a cubrir, pero la ubico. Y aquí estarían las rodillas que se juntan, y un pequeño espaciecito antes, luego se resalta, se vuelven a juntar un poco, y luego acá hacia la ingle se separan. En la parte de afuera, la pierna tiene continuidad con la inclinación hacia afuera de la cadera y se redondea más o menos a esta altura. Listo. Voy a procurar que quede simétrico. Queda un poco más grande, lo voy a reducir un poco. Este quedó muy alto, lo bajo un poco. Estarían más o menos simétricos y se parecen a los que teníamos para la vista frontal. Listo. En esta parte de acá, las piernas deben tener una cierta curvatura hacia afuera, y además este músculo de acá de la pantorrilla, el gemelo interior, debe quedar un poco más abajo que el gemelo exterior. En los hombres y en las mujeres el muslo es más grueso que la pantorrilla, pero en las mujeres esa diferencia es más marcada que en los hombres. Entonces acá es aún más amplio este músculo que este. Entonces debe ser un poco más grande que en el hombre, un poco, pero este sí debe ser un poco más pequeño que en el hombre y destacarse un poco más esa diferencia. Listo. Ahora vamos a dibujar los antebrazos. Los brazos en la mujer van a ser más delgados que en el hombre. Esta parte del brazo tiene una curva casi continua y esta tiene una curva en S. Estas formas ayudan a destacar que esta parte del antebrazo es más gruesa. Y desde el codo hasta acá también va un óvalo delgado. Aquí estaría insinuado el codo, la punta del codo. Y voy a tratar de hacer más sutil la curvatura del brazo para que no queden muy marcadas estas formas, sino que tenga como una cierta continuidad la línea, que no sea cortada por la forma.
Listo. Acá vendría la ubicación más o menos de la cresta ilíaca. Y acá se formaría la cintura. De este lado, el dorsal queda por encima de los brazos, ¿sí? Y se alcanza a insinuar un poco la escápula. El trapecio de la mujer es más pequeño, el cuello es delgado, esta parte es de la nuca, pero acá ya vendría el grosor del cuello por encima de la cabeza, aunque en esta vista pues le quiero hacer algo de pelo. Estoy aquí. Y el glúteo bajaría un poco por debajo de la base de la cabeza 4, y este sí se extiende un poco más hacia afuera que en el hombre, casi llegando al borde. Creo que esta separación aquí un poco exagerada acá. Voy a reducirla un poquito. Listo. Dependiendo del tamaño de los senos es posible que se alcance a ver un poco de este lado. Me quedaría faltando por definir algo mejor las manos, aunque como la pierna quedó por delante de las manos, es muy poco lo que se puede alcanzar a definir en este punto. Listo. Entonces este sería básicamente el esquema de proporciones y de volúmenes básico para la vista posterior femenina. Listo. Ahora vamos a hacer la vista de perfil. En la vista de perfil van a ver algunos cambios un poco más marcados que en la interpretación que hicimos para el hombre, especialmente con respecto al eje de equilibrio. Acá el eje de equilibrio estaba un poco mejor centrado. Acá con la mujer va a ocurrir algo un poco extraño, pero que ayuda a definir la feminidad de esta figura, y es que la estructura de la cadera va a estar considerablemente más atrás. Sí, no solamente es que se dibuje el glúteo un poco más grande, sino que la estructura en relación al resto del cuerpo queda un poco desplazada hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces empecemos a trabajar con los primeros elementos que debemos dibujar. Primero empezamos por el dibujo de la cabeza. Este sí lo voy a dibujar bien centrado acá. Al igual que en el otro dibujo, no voy a dibujar un círculo como tal, sino algo más ovalado. Listo. Esto vendría a representar el cráneo y esta otra parte de acá vendría a representar la cara. Listo. Estos dos elementos representan la cabeza. ¿Ok? Entonces este sería el eje. Y vamos a mantenerlo más o menos, pero no tanto. Okay, porque la cadera se va a desplazar un poco hacia atrás. Entonces empiezo dibujando acá a 1/3 de la base de la cabeza 2 un punto a partir del cual voy a dibujar el tórax. El tórax lo voy a dibujar con una cierta diagonal inclinada hacia acá, con una forma parecida al de una fresa. Todavía está más o menos bien centrado. Pero a partir de acá va a haber una pequeña diferencia, ya que voy a hacer la cadera desplazada hacia atrás. Será una ola, pero está considerablemente más desplazada hacia atrás. Entonces podemos ver que a partir de acá ya no queda bien centrada con el eje de equilibrio por ahora. Pues más adelante lo trataremos de mejorar, pero ya la pierna queda más desplazada porque la cadera está más desplazada, queda hacia atrás. Listo. Generando acá una mayor pronunciación en la curva de la espalda. La cresta ilíaca quedaría por acá. Más adelante revisamos un poco esos detalles. A partir de ahí dibujo una guía para la pierna más o menos recta. Y acá quedaría el talón queda desde un medio de la cabeza 8
hacia adelante y el largo del pie debe ser parecido a la altura de la cabeza. Listo. Desde la mitad de la cabeza 6 hasta la base de la cabeza 6 estará la rodilla. ¿De acuerdo? Y desde la parte más exterior del tórax hasta la parte más superior del tórax acá, vamos a ubicar un óvalo que me va a representar el hombro. ¿Listo? El brazo lo voy a dibujar más o menos hasta la base de la cabeza 3, pero no lo voy a dibujar recto porque se vería muy raro, sino que tenga una sutil flexión. ¿Sí? Y a partir de este punto, si dibujo la mano, que mide 2/3, va a medir 2/3 de la cabeza 5. Ok. Ahora voy a ubicar el codo. El codo lo voy a hacer una pizca más abajo del centro, que quede un poco inclinado hacia la muñeca. Y acá dibujo la muñeca un poco hacia arriba. ¿Sí? Antes de dibujar las formas que definen a la pierna y al brazo, voy a revisar la ondulación natural del cuerpo. Tendría por acá esta curvatura. ¿Sí? Se inclina un poco hacia adelante en esta parte, un poco hacia atrás en esta parte, hacia adelante en esta, hacia atrás en esta. Hay una ondulación que debemos mantener. ¿Ok? Esta ondulación implica algunas cosas. Acá debe hacerse un escaloncito para la rodilla. En esta parte de la pierna la curvatura está principalmente hacia atrás. Acá es casi plana. Y en esta parte de la pierna, aunque tiene curvatura en ambas direcciones, es más marcada la curvatura hacia adelante. Esta pierna debe ser un poco más gruesa en el muslo para que sea un poco más femenina. Sí, la pierna femenina es marcadamente más gruesa en la parte del muslo que en la de la pantorrilla. La del hombre también es más gruesa en el muslo que en la pantorrilla, pero esa diferencia es más marcada en la mujer. ¿Listo? A partir de este punto, el glúteo empezó un poquito más abajo. Acá lo corrijo, lo reubico para que se note que esa es la ubicación. ¿De acuerdo? Y acá vendría la cintura. Ok, en este punto, aquí, hago una pequeña esfera que me ayudaría a ubicar la cresta ilíaca. La cresta ilíaca se uniría más o menos de esta manera a la pierna, al muslo. ¿Listo? Y de este lado quedaría un abdomen plano. De pronto una insinuación del tórax. ¿Listo? Y la clavícula un poco en diagonal a partir del hombro. ¿Listo? Ahí estaría la silueta base de la figura femenina de perfil. Necesitamos terminar de definirle el brazo. Les recuerdo que en la figura femenina el brazo debe ser más delgado que lo que hicimos para la figura masculina, y vamos a tratar de suavizar todas estas líneas que no sean tan marcadas. Todavía siento un poco marcados estos hombros, no me convencen del todo, pero ya los terminaré de suavizar más adelante. ¿Listo? Entonces acá esta curvatura es continua y acá es en S, para enfatizar que esta parte del antebrazo es más gruesa. Brazos delgados. Listo. Tal vez quedó muy hacia adelante la mano, lo voy a reubicar un poco.
Listo. Ahora vamos a dibujar el cuello. Al igual que en el hombre, el cuello va desde el centro de la cabeza hacia el hombro, marcando esta diagonal. Pero en la mujer es un poco más delgado, ¿sí? Sin embargo, mantiene esa diagonal. ¿Ok? Acá un poquito de la papada y acá se marca un poquito del trapecio. ¿De acuerdo? Acá vendría la oreja. Listo. Y desde este lado solo se vería un seno. Acá, antes del seno, vendría un poco de la insinuación del músculo del pectoral, que aquí casi no se ve porque está cubierto por el seno, pero aquí vendría un poco del músculo del pectoral. Y a partir de ahí, sí se puede dibujar, más o menos haciendo centro en este cruce, un óvalo. Este óvalo me va a permitir ubicar el seno que se ve desde ese ángulo. Este seno va a ser un poco más aplanado en la parte superior, un poco más plano acá y más curvo el resto. Listo. A partir de ahí ya le puedo hacer algunos detalles, pelo. Este sería más o menos el esquema básico de proporciones para la figura femenina. Sin embargo, todavía hay algunos detalles que me incomodan. Por ejemplo, siento que las piernas están algo delgadas. Entonces voy a engrosar un poco esta pierna, especialmente en la parte del muslo. Y voy a tratar de reubicar un poco mejor este talón. Lo voy a hacer una pizca más hacia adelante para que se vea un poco más estable el pie. Solo un poco menos. Entonces este sería el esquema básico de proporciones y de volúmenes principales de la figura femenina adulta idealizada. ¿Listo? Más adelante les mostraré cómo dibujarle algunos detalles que ayudan a definirla un poco mejor, pero este es lo básico. Creo que estos senos los juntaré una pizca. Están muy separados. Creo que están bien. Listo. Y más adelante, cuando trabajemos con los detalles, veremos si le podemos hacer algunas correcciones adicionales. ¿Listo? Eso es todo por ahora.